Muy buenas tardes, mis amadas hermanas, amados hermanos en el Señor. Con mucho gozo, con mucha alegría siempre en el corazón, quiero compartir con ustedes algunos comentarios que sirvan para la preparación de lo que será la lección de la próxima escuela dominical, que en estos momentos para nosotros está en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, a partir del versículo 27. Dios mediante, el próximo domingo, el tema, los títulos, el texto de memoria, lo estará abordando uno de nuestros amados pastores designados para esta noble tarea. Entre tanto, quiero compartir material de apoyo, comentarios que puedan ayudar a preparar el corazón también de quienes asistimos a esta cita espiritual, a esta santa convocatoria de la escuela dominical. Los versículos que abordan el estudio del próximo domingo, como lo dije, está en el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 27 al versículo 35. Los voy a leer para luego comentar algunas cosas de interés en relación a esta porción de la palabra de Dios. Leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Este es el texto bíblico central para el estudio del próximo domingo, que también tiene un resumen dentro también de la propia palabra de Dios, a lo cual nosotros llamamos texto de memoria. Antiguamente se conocía esto como texto áureo, en honor a la expresión texto de oro. El texto de memoria, el texto áureo, el texto de oro de la lección del próximo domingo está en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 15, y dice así: Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro
como el rostro de un ángel. Amén. Este es el material bíblico para el estudio del próximo domingo. Algunas cosas quisiera comentar y por ende aportar también a lo que será el desarrollo de la escuela dominical y sobre todo a lo que debiera ser la preparación también de la escuela dominical propiamente tal, ya que es importante que nosotros nos acerquemos al aula espiritual preparados, habiendo leído de antemano el texto bíblico, habiendo mirado la palabra de Dios, habiendo orado también a Dios, aun cuando, por ejemplo, en los días que vivimos, solamente le corresponde a una persona, en este caso a un amado pastor, hablar acerca del estudio bíblico de la palabra de Dios, intervenir en la escuela dominical, a diferencia de la antigua normalidad que teníamos como iglesia, en donde los profesores, las profesoras, los guías de clase, en fin, teníamos algún nivel de participación o de injerencia en exponer la palabra de Dios. No obstante, la nueva normalidad o la nueva modalidad transitoria que tenemos, nosotros no debemos perder la costumbre de estar mirando la escuela dominical antes del domingo. Este es el objetivo y el propósito de estos aportes a los que he llamado Vamos a la escuela. En ningún modo esto debe ser tomado o mirado como que esta es una escuela aparte o que este es un estudio aparte. No, en ninguna manera. Esto es un aporte a la preparación de la escuela y también un aporte a no perder la costumbre sana de estar observando la palabra de Dios previo a la escuela dominical. No sea que cuando volvamos a la normalidad o a una nueva normalidad y estemos en la escuela dominical en el templo, de pronto profesores y profesoras, predicadores, lleguen sin preparar nada, porque estábamos acostumbrados de alguna manera a que por el canal oficial, por YouTube, solo una persona era la que tenía la voz, ¿no es cierto?, para repartir, como decimos nosotros en nuestra jerga evangélica, para repartir el pan. Es importante que los hermanos predicadores y también las hermanas que son predicadoras en sus grupos no pierdan la costumbre de estudiar la palabra de Dios. No vaya a ser cosa que de pronto volvamos a reunirnos, a encontrarnos y se nos haya quedado pegada un poquito la comodidad que esta forma que tenemos hoy día nos está de alguna manera entregando. Dicho esto, miremos la palabra del Señor. Recordemos primero que esta es la segunda vez o la segunda ocasión en que Moisés va a tomar un largo tiempo en el monte Sinaí a solas con Dios. En su primera jornada, Moisés regresó con una gran bendición que lamentablemente tanto el pueblo de Israel de aquel entonces y el propio Moisés perdieron. Perdieron porque los traicionó su humanidad, los traicionó su carácter, los traicionó también la profunda huella que dejaron años de esclavitud por el lado del pueblo y también la profunda huella que dejó seguramente en algún modo tanto la formación en el palacio del faraón como también la huella indeleble que dejaron los 40 años de pastoreo en el silencioso desierto, en Moisés en este caso. La bendición que perdieron fue
la de 2 tablas preparadas por Dios y escritas por el dedo de Dios. Ya sabemos que cuando Moisés viene con esta tremenda bendición en sus manos, al ver el triste cuadro que presentaba Israel, este bochornoso episodio de tropiezo que tiene Israel, en que vuelve nuevamente a la idolatría al estilo egipcio, al encontrarse con esta escena, Moisés estalla en cólera, en enojo, y su reacción fue la de botar o tirar o dejar caer las tablas que Dios había preparado y que Dios mismo con su dedo había escrito. Recordando esto, tenemos que recordar la enseñanza de cuánto necesita nuestro carácter de ser tratado por Dios, para que nuestro carácter no nos traicione, no nos juegue una mala pasada, trayéndonos como consecuencia muchas veces la disciplina de Dios o el perder bendiciones de Dios para nuestra vida. En este caso, Moisés aprendió una dura lección, ya que su carácter no solo una vez, sino en más de alguna oportunidad, le va a jugar esta mala pasada y le va a traer como lamentable consecuencia el no entrar él, Moisés, a la tierra prometida. Solo se le va a permitir mirarla desde lejos. Ayúdenos el Señor en esto, a que podamos tener también un carácter cada vez más puesto en las manos del alfarero, para que no suframos algunos traspieces que pudiéramos evitar. Moisés ha estado en esta situación, luego de interceder él por el pueblo, luego de rogar la presencia de Dios en el nuevo periodo en que van a estar caminando rumbo a la tierra prometida por el desierto, vuelve entonces Moisés a subir al monte de Sinaí para estar con Dios, y se nos dice que en esta oportunidad Moisés ha estado en la presencia de Dios durante 40 días con sus noches. Primero, pareciera ser que el número 40 representa en la Escritura Sagrada o simboliza en la Escritura Sagrada siempre un periodo de preparación para cambios radicales y para entrar en periodos o en niveles de mayor bendición. 40 días duró, por ejemplo, el diluvio. En términos de la lluvia o de la anegación por las aguas del mundo conocido. El diluvio en todo su desarrollo duró 150 días, desde que comenzó a llover y se cerraron las puertas del arca, hasta que Noé pudo descender del arca. Pero la acción del agua propiamente tal, el desarrollo de la inundación, duró 40 días, con sus noches también. Recordamos también que Israel finalmente terminó caminando, dando vueltas por el desierto durante 40 años, antes de que 2 miembros de esa generación, Caleb y Josué, pudieran entrar a la tierra prometida, naturalmente liderando a la nueva generación, aquella generación que había nacido en el desierto. Pero la generación que había salido desde Egipto estuvo 40 años siendo tratada por Dios en el desierto, para que solo estos 2 representantes de ellos pudieran entrar a esta nueva etapa de la vida, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios.
También podemos recordar otros episodios de 40, pero uno de los principales o de los más conocidos para la gran mayoría es el de los 40 días y 40 noches de Jesús nuestro Señor en el desierto, conocidos mayormente por la tentación. 40 días previos al inicio de su ministerio. Transcurrieron 40 días antes de la ascensión del Señor, después de haber resucitado de entre los muertos. Así parece que el número 40 o la cantidad 40 en periodo de tiempo representa una suerte de prueba o de periodo de preparación, a veces riguroso, para una bendición mayor. En el caso que estamos ahora estudiando, Moisés en el monte Sinaí está 40 días con Dios, y lo más llamativo del relato que tenemos es que durante estos 40 días y sus noches, Moisés, dice la Escritura textualmente en el versículo 28, dice que y él, Moisés, estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Si miramos esta escritura literalmente, tal como lo dice la palabra, tenemos que entender que Moisés estuvo sin comer y sin beber durante un mes y medio. Biológicamente, el cuerpo humano puede llegar, dependiendo de la contextura de cada individuo y de la biología particular de cada cuerpo, puede llegar a sobrevivir más de 40 días sin comer, quizás un poco más todavía. Pero las secuelas de este ayuno tan prolongado pueden ser variadas, pueden consistir en atrofias musculares, incluso en atrofias del funcionamiento cerebral. Se pueden perder varias capacidades del cuerpo humano, pero todavía se puede seguir viviendo después de un larguísimo periodo sin comer. Pero la ciencia establece y dice que si bien el cuerpo humano puede estar un largo periodo de tiempo sin comer, no puede sobrevivir a un periodo superior a las 72 horas o 3 días sin beber nada de líquido. Uno de los mayores consumidores de líquido en nuestro cuerpo es la pieza fundamental de nuestro cuerpo, que es el cerebro. Cuando el cerebro comienza a deshidratarse, comienza la estructura física e incluso la estructura psicológica y mental del ser humano a verse seriamente dañada, seriamente afectada. De modo que más de 3 días sin beber traen consigo la consecuencia más bien fatal del ser humano. No podría un ser humano, desde el punto de vista biológico y de la ciencia, sobrevivir a un periodo de tiempo superior más o menos a 3 días sin hidratarse. Aquí la Biblia dice que Moisés estuvo 40 días sin comer, y lo más extraordinario es que tuvo esos mismos 40 días sin beber. Si hemos de interpretar esto literalmente, tenemos también que aceptar que la Biblia aquí nos está dando a conocer un gran milagro de Dios. Un milagro que por fe nosotros creemos. Puede haber otras miradas y otras interpretaciones a este texto bíblico. Pero yo personalmente me quedo con el milagro que Dios ha obrado en Moisés de poder sostener su cuerpo durante este largo periodo de tiempo sin comer y sin beber. ¿Puede Dios hacer esto?
somos sus criaturas. Nuestros cuerpos son idea de Dios y creación de Dios. Él tiene los planos de nuestra estructura física, biológica. Él tiene en su mano el diseño de cada célula que anima nuestro cuerpo. Y por supuesto que como creador soberano, todopoderoso, Él puede obrar lo que para nosotros es un milagro sobrenatural de mantenernos con vida aun cuando no tuviéramos acceso ni a la comida, ni al agua, ni al líquido por un largo periodo de tiempo. En este caso, Moisés, a mi juicio, muy humildemente, en mi opinión, ha sido sujeto una vez más a un milagro divino. Esto nos recuerda, por ejemplo, a las palabras del propio Señor Jesucristo allá en el desierto, también después de 40 días de ayuno, frente a la tentación del maligno. No solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Recordando las palabras del Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre. Esto nos traslada también a recordar palabras del propio Señor Jesucristo que dicen: mis palabras espíritu y vida son. De tal forma que las palabras de Dios incluso pueden generar el milagro sobrenatural aún de sostener nuestra materia. Mis amados en el Señor, es importante que nuestro corazón, que nuestra mente esté siempre conectada con nuestra fe, con la fe en las cosas que van más allá también de la razón. No sabemos científicamente de qué forma Moisés fue sostenido. Lo que sí sabemos y creemos es que Dios, en su soberanía y en su todo poder, sostuvo a Moisés física e intelectual, mental, anímicamente, durante 40 días y 40 noches, en un contexto además que encierra a Moisés en una verdadera encrucijada, en un verdadero callejón sin salida. El contexto es el desierto, no debemos olvidarlo. Y el pueblo de Israel está sometido a la escasez y a las limitancias del desierto, por una parte. Por otra parte, el contexto que rodea a Moisés es también el de que Dios ha prohibido aún el acercamiento a las bases del monte por parte de los animales o las bestias, sentenciando que aún si una bestia se acercase, moriría, cuanto más también un ser humano. Por lo tanto, Moisés está impedido de recibir suministros, que alguien hubiese podido subir al monte cada cierto tiempo a dejarle agua y comida. Por otro lado está el contexto del propio monte, que se cree, de acuerdo a la geografía del sector, aunque todavía no hay consenso cuál podría haber sido el verdadero monte Sinaí. Hay una diversidad de hipótesis al respecto. Pero si respetamos la geografía del entorno, cualquiera que haya sido un lugar, monte Sinaí es un lugar rocoso, desértico, en una altura geográfica, donde no había también acceso a la comida y al agua, ¿no es cierto?, para poder beber. Frente a esta encrucijada, frente a este callejón sin salida, a Moisés no le quedaba otra también que poner toda su fe y toda su confianza en el suministro que Dios le otorgaría y que de hecho le otorgó. Otro asunto importante es de que ahora, a diferencia de su primera oportunidad, Dios le dice a Moisés que él prepare las tablas y que él escriba lo que Dios le va a decir, ¿no? En esto también quisiera recordar que hay un detalle importante, ya que los 10 mandamientos, o conocidos como el Decálogo, ¿no es cierto?,
o conocido como la ley propiamente tal por el pueblo de Israel, o las bases de toda la ley, porque son más de 600 las leyes principales que Dios le da a su pueblo Israel. Estas son las bases. Esto es como la carta magna de la futura nación de Israel. Sobre estos 10 mandamientos descansará todo el resto de la ley de Dios para su pueblo. Quisiera recordar en torno a esto que esta ley Moisés la escribe en el idioma hebreo, hebreo antiguo, eh, haciendo de la lengua hebrea la lengua también sagrada, escogida por Dios para comunicar su ley a su pueblo, escogida por Dios para hablarle a sus siervos, a los profetas, y también incluso para interactuar eh, con sus siervos ya en el Nuevo Testamento, esto es, Jesús interactuando con sus siervos, como Pablo, por ejemplo, en su conversión, cuando el propio Pablo le, le cuenta, le relata a los suyos, a sus oyentes, a sus lectores, eh, que Jesús cuando se le aparece en el camino a Damasco, le habla en lengua hebrea. Es decir, el Jesús resucitado que está a la diestra del Padre sigue hablando la lengua hebrea. Esto no es menor cuando nos acercamos a este idioma. No nos acercamos al idioma hebreo para hacer una suerte de aspavientos o para tener una suerte de vanagloria frente a los demás, para que los demás digan, oh, qué maravilla, el hermano que predica, la hermana que enseña, habla hebreo. Nos acercamos al idioma hebreo para poder comprender mejor el contexto de la escritura. Nos acercamos al idioma sagrado para poder comprender mejor lo que estos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo escribieron y que nos quedó también como enseñanza para nosotros. Nos acercamos al idioma sagrado en el que Dios mismo ha estado interactuando con su pueblo en la antigüedad. El idioma hebreo antiguo está secundado también de las variaciones propias que todos los idiomas tienen. Así es que hoy día no contamos exactamente con un uso absoluto del hebreo antiguo. Más bien nos referimos muchas veces al hebreo masotérico. Este hebreo masotérico es el hebreo que ayuda al lector de la lengua hebrea a pronunciar la palabra. Porque el hebreo original o antiguo consta solo de 22 letras y todas son consonantes, no hay vocales. Por lo tanto, ¿cómo se podría pronunciar, por ejemplo, en nuestro idioma español, la lectura de la letra L y de la letra S juntas? Si usted pone una L y una S juntas, ¿cómo las lee? ¿Cómo las pronuncia verbalmente? Requerimos para ello que entre medio haya alguna vocal. Eso pasa en nuestro idioma español y en muchos otros idiomas. En el hebreo no existen las vocales. Entonces, para facilitar el saber cómo pronunciar una palabra hebrea o una letra hebrea, los escribas diseñaron un sistema. Este sistema es el sistema masotérico. Pusieron lo que se llama masoretas en las letras hebreas del hebreo original. Estas masoretas son los puntitos que usted, si va, googlea, como se dice hoy día, o si usted tiene algún libro o va a alguna fuente donde usted pueda leer o ver, por lo menos mirar una escritura en hebreo, se va a dar cuenta que los signos hebreos, las letras hebreas, todas llevan unos puntitos hacia abajo, hacia los lados, un puntito, dos puntitos. Esos puntitos son los que le indican al lector de hebreo
o al lector experto en hebreo cómo debe pronunciar la letra y por ende las palabras. Ese es el hebreo masorético, las masoretas. Esto es importante cuando hoy por hoy de pronto los medios tecnológicos nos ofrecen una mayor posibilidad y nos abren una ventana a poder entender algo mejor los idiomas originales en los que está escrita la Biblia. Así es que cuando leemos que Dios le ordena a Moisés escribir él mismo los 10 mandamientos, hacemos referencia también a esto como parte de nuestra cultura cristiana y nuestra cultura de estudiantes de la Biblia. Porque dicho sea de paso, ni estos comentarios, ni debiera ser la escuela dominical un sermón, es un estudio bíblico. Hay diferencia entre un sermón y un estudio bíblico. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Lo más importante que sigue en el relato de los textos de la escuela dominical tienen que ver con los efectos visibles que tuvo en Moisés la entrevista con Dios o este encuentro con Dios. Ya hemos leído en otros textos anteriores que Dios interactuó con Moisés de una manera muy especial, muy sobrenatural, en que Moisés no pudo mirar a Dios de frente. Dios le dio instrucciones de que se tenía que cubrir mientras Jehová pasaba y que solo las espaldas de Jehová pudo ver Moisés o pudo mirar Moisés. Los textos nos dicen que Dios habló y que Moisés interactuó con Dios cara a cara o como quien habla cara a cara con un amigo. Esto, en el estricto rigor de la lengua hebrea, quiere decir algo así como que Dios puso su rostro aquí en el costado, en la mejilla de Moisés, y desde allí habló Dios con Moisés, o desde esa postura interactuaron ambos. Nunca se miraron fijamente o frentemente a los ojos, cara a cara, así como hoy día podemos vernos a través de la cámara o cuando nos encontramos personalmente, sino que más bien se refiere a que Dios habló al costado, puso su rostro al lado del rostro de Moisés. Y así interactuaron Moisés y Dios, Dios y Moisés, cara a cara. Ahora, esta interacción trajo unas consecuencias. En el caso específico de esta experiencia que se nos relata, la consecuencia visible fue de que el rostro definitivamente de Moisés bajó o se veía algo así como iluminado, alumbrado, resplandeciente, brillaba. Si eso era de un tono amarillo o blanco, lo desconocemos. El escritor bíblico nos dice simplemente que el rostro de Moisés resplandecía, es decir, había como un brillo, ¿no? Producto de esta experiencia, producto de este interactuar cercano, íntimo con Dios, con el Creador. Vemos los detalles que se dan respecto de que Moisés, para evitar el temor o el miedo de los demás en acercarse a él por este resplandor que tiene en su rostro, que él de paso no lo percibía, sino que los demás seguramente tuvieron que decirle, Aarón le habrá dicho, hermano, mira, no podemos mirarte fijamente porque tu rostro resplandece. Moisés no se había dado cuenta, dice la Biblia, pero finalmente él opta por tener un velo que le cubra y así poder interactuar con sus pares de una manera, ¿no es cierto?, más tranquila, más normal, ya que sobre su rostro había un resplandor. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Esto nos recuerda y nos manda de alguna manera a pasearnos en la Biblia por las experiencias personales de otros personajes bíblicos que estuvieron algo así como muy cerca de Dios.
recordamos a Isaías, que de pronto se halló frente, ¿no es cierto?, a la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Cuál fue la consecuencia que él mismo relata? Se fue de espalda. Se desmayó, se desvaneció, lo que él dice que se sintió morir o que cayó como muerto. Vamos a recordar la experiencia de Juan, adelantándonos en la Biblia. Juan, el evangelista, el discípulo, allá en la isla de Patmos, en esta visión apocalíptica del Señor glorificado, del trono de Dios, del trono blanco, de todo esto que nos relata Juan, que cuando Él aparece o se ve a sí mismo en la presencia de la santidad de Dios, también tiene esta experiencia que grafica en palabras que cayó como muerto. Otras personas que interactuaron, por ejemplo, con Jesús, tuvieron también reacciones particulares, ¿no? Reacciones de asombro. La presencia de la divinidad de Jesús en muchos casos remeció, estremeció y provocó consecuencias en quienes percibieron que no estaban solo frente a un profeta, frente a un rabino, frente al maestro, sino que estaban frente al mismísimo Hijo de Dios o frente al Dios hecho hombre. Entonces, de estas experiencias bíblicas, nosotros debemos aprender un principio fundamental, fundamental sobre todo para los días que vivimos, en que mucha gente dice haber tenido una experiencia con Dios, dice haber tenido una experiencia con Cristo, pero su vida no registra evidencias notables de aquello. Hoy por hoy, mis amados hermanos y hermanas, mis amados amigos pastores que también ven estos trabajos, algunos de ellos, en los días que vivimos tenemos que tener un especial cuidado en las experiencias que muchos dicen tener en relación incluso a la presencia y al mover del Espíritu Santo. Más de alguna vez he comentado con otras personas de la fe respecto de cómo la línea que separa lo que es del Espíritu Santo de Dios, lo que es de arriba, con lo que es de las emociones y sentimientos humanos, esa línea, esa frontera que separa ambas cosas, lo del Espíritu de Dios y lo que es del hombre natural, esa frontera, esa línea cada vez se hace más delgada y cada vez cuesta más distinguir si lo que está experimentando tal persona es o no es de Dios. La manera más certera de poder tener una impresión de las experiencias que las personas dicen tener con Dios es precisamente los efectos que esa experiencia trae para la vida. Más de alguna oportunidad me ha tocado ver en mi iglesia y en otras iglesias donde he tenido ocasión de visitar, que a veces X persona que durante la reunión manifestó el mover del Espíritu, supuestamente, tuvo expresiones, tuvo llanto, tuvo cántico jubiloso, perdió incluso la voz de tanto cantar, al día siguiente sigue viviendo el mismo estilo de vida, muchas veces mundano, que había tenido antes de estas experiencias. Recuerdo con mucha viveza en mi archivo mental, en mi libreta de notas, como yo le llamo, a mi memoria, la experiencia de un determinado joven que durante una reunión tuvo muchas manifestaciones, tuvo o evidenció mucho gozo, mucho júbilo, incluso le escuché yo, y bueno, obviamente la concurrencia a la reunión
hablar en un supuesto otro idioma, en fin, blandir una espada supuestamente espiritual, etcétera, etcétera, dar muchas vueltas por el templo, reprender. Lo vimos en todo este mover, pero al día siguiente, en esos años yo trabajaba en el centro de la ciudad, me tocó verlo al siguiente día y lo vi vestido de hip hopero, como él acostumbraba a hacerlo, antes de la reunión, antes de esa experiencia. Estas cosas nos recuerdan de que es importante que nosotros, mis amados en el Señor, siempre busquemos una genuina experiencia con Dios. Esta experiencia puede un día también dejarnos desarmados. Podemos también ser impactados por la relación que Dios quiere tener con nosotros, porque estamos hablando de la relación con el Dios del universo, con el creador de todas las cosas, con el Dios todopoderoso. Estamos hablando de una relación, de una interacción con el Dios supremo, con el único Dios en realidad que existe. Los demás reciben nombres de dioses, pero como una forma de identificar su existencia superficial y material en realidad. Pero estamos hablando de una experiencia personal con el único Dios, con el Dios supremo. Y esto no puede dejar indiferente a nadie si es que esa experiencia es genuina, auténtica. Algo en nuestra estructura va a dar acuse de recibo de haber tenido un encuentro íntimo y verdadero con el Dios Supremo. Algo va a cambiar en nosotros, algo se va a alterar, ya sea que cambie alguna mala costumbre, ya sea que tomemos un rumbo diferente, una actitud diferente, o ya sea que quedemos con algún impacto en nuestra estructura de haber estado cara a cara con Dios, al estilo de cómo estuvo también Moisés. Es importante, mis amados en el Señor, que tengamos en cuenta esto, porque la experiencia genuina con Dios siempre, siempre va a dejar una indeleble marca, una indeleble huella. En esto voy a tomar las palabras de Juan el Bautista respecto de lo que vendría a ser la mayor experiencia que el ser humano puede tener antes de llegar a la presencia misma de Dios. Juan el Bautista declaró que él cumplía un ministerio y que este ministerio tenía que ver con el del bautismo en agua para el perdón de pecados. Pero él declara que detrás de él viene uno mayor que él. Él, dijo Juan el Bautista, os bautizará, pero no con agua, sino con Espíritu Santo y fuego. Esta expresión es muy importante rescatarla desde el idioma griego koiné para poder comprender la trascendencia que esto va a tener en las palabras, ¿no es cierto?, de Juan el Bautista y la trascendencia que va a tener en los creyentes, en los que reciban este bautismo del cual él está hablando. Voy a recordar nuevamente, Juan dice, viene detrás mí, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, uno mayor del cual yo no soy digno de desatar ni aún la correa de su sandalia, ¿no es cierto?, como lo hacían en la época los esclavos. Él os bautizará con un bautismo que es superior al del agua. Este bautismo es el bautismo del Espíritu Santo. Y agrega la expresión y fuego. Esa expresión y fuego, en el idioma original griego koiné, conlleva la idea o el concepto de la marca
indeleble que deja el fuego cuando quema. Es decir, Juan el Bautista está declarando lo siguiente: viene uno mayor, él los bautizará con el Espíritu Santo. Esta experiencia del bautismo con el Espíritu Santo dejará en la persona una huella imborrable, indeleble, como la... Voy a volver a repetir esto para que quede bien comprendido. Cuando Juan el Bautista dice que hay un bautismo superior al del agua o por agua, que ese bautismo es el del Espíritu Santo, él agrega esta frase en el griego koiné, que significa que esa experiencia, la de ser bautizado por el Espíritu Santo de Dios, dejará en el creyente, dejará en el que experimente una huella imborrable, indeleble como la que deja el fuego cuando quema. Estas palabras están dentro del contexto cultural greco-romano, en donde tanto griegos como principalmente romanos marcaban a sus esclavos y a sus soldados con unos números, obviamente números romanos, aquí en el brazo, con un fierro, ¿no es cierto?, calentado al rojo vivo. Los marcaban a veces acá en el cuello a los esclavos y a los soldados legionarios aquí en el brazo. Por lo tanto, cuando el esclavo lograba escaparse, fugarse, ¿no es cierto?, era claramente identificable en cualquier lugar, porque en algún momento tenía que descubrirse, y allí se vería la marca, ¿no es cierto?, de los esclavos que Roma hacía, y era naturalmente entregado a las autoridades. Esa marca no se podía borrar. Aun cuando se hiciera al esclavo una incisión para sacarse los números, iba a quedar la cicatriz allí. Lo propio pasaba con los soldados romanos. Si el legionario desertaba del ejército romano por X razón, iba a ser descubierto tarde o temprano, o si era buscado, iba a ser identificado como un desertor a raíz de la marca. Aunque él quisiera sacarse, rasparse allí esa marca, siempre iba a quedar una huella. A ese tipo de huella se refiere la expresión que nosotros leemos en nuestro español, y fuego. Y esa es la marca indeleble de la experiencia genuina con Dios. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esa experiencia, la del bautismo con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, dejará en la persona una huella que no se puede borrar. La marca de Dios, conocida también como el sello del Espíritu Santo. En la antigüedad el sello era la marca registrada de propiedad sobre las cosas y principalmente sobre las personas. Por lo tanto, mis queridos llamados en el Señor, rescatamos de estos versículos que hemos estado mirando para la escuela dominical esta realidad, la huella indeleble de una experiencia genuina con Dios y el milagro que Dios puede hacer para nuestra sustentación, aún en lugares difíciles, aún en lugares inhóspitos, aún en situaciones complejas. Dios puede todavía sostenernos sobradamente conforme a todo el poder de su gloria. Espero que estos antecedentes les sirvan a ustedes como material para el estudio de la escuela dominical. El caso de Esteban, resumido allí en el texto de memoria, es que la gloria del Señor que él estaba mirando en las horas de su martirio, en los últimos momentos finales de su vida, esa gloria también se reflejaba en él. Qué importante es que nosotros también reflejemos en nuestra conducta, en nuestro hablar, en nuestro carácter, aún en nuestro caminar, aún en el tono de nuestra voz, aún en nuestro semblante,
la presencia de la gloria de Dios en nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga a todos, nos prepare el apetito del Señor para que nos reunamos a las 10 de la mañana el próximo domingo en torno a la mesa que el Señor tiene preparada ya para nosotros, que el Señor use a sus siervos, que el Señor mejore la señal. Antes orábamos para que el Señor le diera gracia al predicador, ¿se acuerdan? Bien, ahora tenemos que seguir orando para que el Señor le dé gracia al predicador y también para que el Señor levante bien el Wi-Fi, la señal de internet, para que las reuniones puedan ser fluidas y todos podamos estar entonces degustando del pan espiritual que el Señor tiene para nosotros por misericordia. Que Dios les bendiga, reciban todos nuestros parabienes desde la ciudad de Arica en esta tarde de invierno, aquí por lo menos con frío, con el frío de los ariqueños, que consiste en unos 18, 17 grados. Para nosotros, frío, porque así somos aquí. Somos semitropicales, nuestras temperaturas bordean los 30 grados y en promedio los 21 grados durante todo el año. Cuando bajamos de los 20, estamos hablando de una situación bastante helada para nosotros. Que Dios les guarde, Dios les bendiga, la gracia del Señor con todos nosotros, para Dios honra, gloria y alabanza.